Es algo que les va a servir para varias cosas, ¿no? No solamente para redes, sino también para supervisión. Entonces, pasamos la parte teórica, un poco. El protocolo Modbus. El protocolo Modbus es un protocolo muy antiguo. Quizás ha sido uno de los primeros protocolos que apareció. Se usa la RTU, por ejemplo. En sistemas SCADA, de ahí viene el nombre del protocolo, pues, ¿no? Protocolo Modbus RTU. Era un protocolo muy bueno, sencillo, ligero, no era veloz. Pero para cuestiones de comunicación inalámbrica por radiocomunicaciones en sistemas de SCADA, por ejemplo, era muy útil, ¿no? Y por muchas décadas se ha usado. Hasta ahora hay unidades terminales remotas con Modbus, ¿no? Han aparecido otros protocolos también en su momento, como el DNP3, por ejemplo. El DNP3 también es un protocolo bastante usado, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Este, pero el Modbus, pues, es uno de los pioneros, no solamente en cable, sino también en público, ¿no? Y lo curioso, hasta hoy en día, tú puedes comprar un velocidad y es muy posible que tenga Modbus, o que lo tengas que pedir con Modbus. O de repente compras un controlador, un PLC, que tenga Modbus. O de repente un controlador lazo que tiene Modbus. Y siempre a veces me consultan algunos jóvenes que trabajan, me preguntan, pues, profesor ingeniero, que el Modbus, que me han dicho que conecte tal variador, pero no se conecta, no entiendo cómo se maneja el Modbus. El Modbus a veces no es que sea complicado, simplemente no prestan la debida atención. Y hay que saber un poco de lecciones, pues, que no es como un protocolo Profibus, Profinet o Ethernet IP. Acá hay que manejar un poco las direcciones. Entonces hay un poco de exigencia. Ahora el Modbus es un estándar. O sea, bueno, un controlador de ABB nuevo hoy día, actual, moderno, tiene Modbus. No tendrá el Modbus serial, pero tiene el Modbus Ethernet, que en el fondo es lo mismo. Hace muchas décadas Ethernet. Y sobre Ethernet pues tengo las velocidades ya más eh, rápidas y digamos, en esencia es el encapsulamiento del Modbus. Es algo que debería de una despreciar. Hoy día, como digo, equipos tienen Modbus. Bueno, la línea de Telemecanique de Schneider, toda la línea de control de Schneider tiene Modbus. Si no es RTU, tiene Modbus TCP. ABB también maneja Modbus. Siemens maneja Modbus. O sea, siendo Siemens maneja sus módulos, te vende los módulos Modbus también. Es que el módulo es un producto ligero y muy, digamos, rudo, muy seguro, ¿no? Y a veces para cuestiones de comunicaciones con redes, incluso para supervisión en SCADA, no necesitas tanta complejidad. Obviamente no es tan sofisticado como otros protocolos porque de repente tiene lo suficiente como para cosas pequeñas o medianas, ¿no? Y a veces tampoco hay que complicarse con grandes protocolos. O sea, no vayan a pensar que el Modbus no se usa. A veces veo que la mayoría comete y después están preguntándome, y pues, ¿cómo se hace el Modbus? ¿Cómo es el Modbus? Me dicen cuando han egresado, ¿no? Pues a veces incluso yo enseño redes en otros lugares, bien, y justamente se dan cuenta de, con el Modbus. El DCS tiene Modbus, un sistema de control distribuido tiene Modbus también, separa Modbus. Hay que ver ese un poco, ¿ya? Un poco de este tema, ¿ya? Por lo menos avanzar. Yo ya sí estoy trasnochado, estoy. Después de la después del debate me he quedado así, no he podido dormir. O sea, creo que he dormido 2 horas nomás he dormido. O sea, estoy cansado.
y he tenido clases desde las 7 de la mañana. O sea, si avanzado. Bueno, ustedes no tienen vida, ustedes son jóvenes. Lo que peor que puede pasar es que en el, ustedes son jóvenes. El problema es de los viejos, ¿no? O sea, yo ya no tengo muchas alternativas, ¿no? Pero ustedes jóvenes pueden, tienen muchas oportunidades. El problema son los que somos adultos. Bueno. Sí, el debate no pasa nada, el debate. No pasa nada. Es que a veces, como siempre digo, ¿no? Algo que nos falta, más allá de políticos o doctores o médicos o ingenieros o abogados o contadores o panaderos o creo que en todo nivel lo que fue eh, un tipo de inteligencia que no es la intelectual, definitivamente no es la intelectual. No sé qué tipo de inteligencia será, pero es una inteligencia, hay tantas inteligencias, ahora hace muchos años hablan de inteligencias emocionales, inteligencias sociales, etcétera. Pero yo creo que ahí falta una inteligencia que te debe dar criterios, criticidad, debes tener, pero eso no lo veo en ningún sitio, ¿eh? Es algo que falta en todos. Eh, y miente, la gente miente, y todos mienten, yo no sé qué, en todo nivel también la gente miente, ¿eh? Yo no sé por qué se miente, o sea, aquí gana, veo poca sinceridad en la gente, ¿no? Pero en todo nivel, les digo, ¿eh? En todo nivel. ¿Eh? Siempre estamos tratando de demostrar algo que no somos. No sé por qué es eso, ¿no? Es un mal ya grande. Bueno, bueno. Miren, el protocolo Modbus, bueno, como les digo, es antiguo. Modicon es lo que maneja, que fue Telemecanique y hoy día es Schneider, pues hoy día más lo maneja Schneider, ¿no? Es un protocolo estándar, es sencillo, y bueno, la arquitectura que maneja hoy día pues es maestro-esclavo, la jerarquía, y cliente-servidor. El maestro-esclavo digamos, es el mismo, digamos, es el tema de jerarquización, ¿no? El tema de jerarquización. Pero ya más usamos cliente-servidor, pero tal vez clientes, por ejemplo, un medidor de energía. Un medidor de energía a veces pues es más que suficiente una jerarquía maestro-esclavo, ¿no? Que se hace por puerto serial. O sea, a veces no necesita tanta inversión. Bolívar maneja hoy día el grupo. La capa física normalmente es 422, 232, 485, o bueno, en casos particulares con fibra óptica con sus conversores adecuados, ¿no? Pero lo básico es pues con 485 y 232. El 422 ya no se usa, ¿no? El 422 ha sido por mucho tiempo ya se retiró ¿no? No sé por qué, exactamente por qué motivo. El 422 prácticamente es el primo hermano del 485. Pero al final quedaron el 232, ya antiguo también, que se usa poco, y el 485, que es lo que se usa bastante, pues, ¿no? Por ejemplo, el Profibus es en 485. Muchos protocolos del MPI es sobre 485. Casi la mayoría de protocolos seriales son sobre 485. Y eso se refiere a los niveles eléctricos, pues. El nivel eléctrico del RC232, acuérdense, de ceros y unos, en donde, si no mal no me acuerdo, el bajo era más menos 18, con un poquito menos de voltaje, siempre hay caída, el 0 y el 1, ¿no? Creo que el 1 es menos 18 y el 0 es 18, algo así, ¿no? La cuestión que 16 voltios o 12 voltios lo consideran, ¿no? Pero el 485 es más pequeño y sobre todo que es diferencial, o sea, no tiene una tierra, tiene más, tiene menos, pero no tiene tierra. El menos no es tierra, por eso le llaman voltaje diferencial. Y es por eso la potencia del 485. Cosa que el ROD 232 tiene positivo, y tiene negativo y tiene tierra. Generé. Tiene generé. Entonces tiene 18 positivo respecto al tierra y menos 18 respecto al tierra. Entonces las señales aterrizadas, que le llaman, las señales que tienen tierra, pues es propenso al ruido, ¿no? Es propenso al ruido y a las caídas de tensión.
pero el 485 no tiene tierra, es positivo y negativo. Es algo así como una termocupla, ¿no? Ustedes acuérdense que las termocuplas tienen voltaje más menos, pero el menos es un voltaje diferente. Es lo mismo el 4, pero ese voltaje diferencial, el de la termocupla, no tiene tierra. Pues. Ahora que tú le pongas el menos a tierra, esa es otra cosa. Que a veces lo normal es que no se acostumbra a hacer eso, ¿no? Si no estarías metiéndole ruido a los milivoltios que te entregan. Entonces el tipo de señal es bastante en la distancia. Y el 485 pues es bien simple y su alcance es bastante grande, ¿no? Un promedio de un poco más de 1 kilómetro. Y 1 kilómetro cable es más que suficiente, ¿no? Cosa que el 232 tiene limitaciones. Entonces ese es el medio, la capa física. Ahora, también la capa física es Ethernet también, pues, ¿no? Hoy día se usa en Ethernet, en capa física. Como les digo, se usaba mucho en radiomodems para RTUs. Su velocidad no es grande, ahora ha cambiado las velocidades, ha aumentado un poco, pero antes era pequeña, ¿no? Ahora la velocidad ha aumentado su velocidad. Tienes en dos versiones, tienes en la versión serial y en la versión Ethernet, TCP/IP. Por eso dice Modbus serial o Modbus TCP. Dentro del Modbus serial tengo dos, el RTU y el ASCII, o el ASCII. En algunos equipos todavía lo mantienen el ASCII, más es el RTU el que se utiliza, y se diferencia en cómo lo organiza la data, ¿no? Para ahí lo vamos a ver cómo lo organiza la data. Creo que está por acá, mira. Si yo con por ejemplo, este número, 8966, lo quiero codificar en RTU, el RTU lo configura en binario. O sea, esto de acá, sabes que 1, 2, este sería 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, etcétera. Y eso sale 8966. Para mandar este número, ¿cuántos bytes necesitas? 2 bytes. O sea, 16 bits. Pero antes se mandaba en ASCII. Y en ASCII, ustedes saben que el ASCII del 8 es este número. 1, 2, 4, 8, 16 más 32. ¿No? El ASCII, a ver, ¿cuánto sería 1, 2, 4, 8 más 16, 32? 56, ¿no? O sea, este es el ASCII del 8, el ASCII del 9 es 77. El ASCII del 6 sería seguramente 54. 54 seguramente. Ese es por cada dígito o por cada carácter es un código ASCII. ¿No? A ver, 54 sale 1, 2, 4. 2, 4, 6 sería, ¿no? 1, 2, 4, 8, 16 más 32. Sería 54, ¿no? Entonces tendrías que mandar 4 bytes. Entonces estás cargando la red, ¿no? Solamente vas a mandar la misma información, pero estás ocupando menos datos cuando mandas en RTU. Esa es la diferencia, pues, ¿no? Entonces en ASCII ya no da mucho, sin embargo, a veces por defecto viene, ¿no? Si es que tú compras un equipo que tiene Modbus RTU, seguramente por ASCII, con ASCII también viene a veces. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora, bueno, la arquitectura cliente-servidor se usa para Ethernet. Todo, digamos, en Ethernet normalmente se usa arquitectura cliente-servidor. Siempre hay un cliente que está solicitando un servidor. Es diferente a la jerarquía maestro-esclavo. Bueno, acá hay cosas de la capa de red. Normalmente lo que nos interesa es la jerarquía más en jerarquía maestro-esclavo o cliente-servidor. El chequeo de las tramas para ver si es que hay error o no hay error. Hay un software para chequear las tramas o ver cómo el
el controlador recoge la data y verifica si la data que le han enviado es la correcta, ¿no? Hay varios tipos ahí de control de chequeo de errores. El más usado en controles industriales es el CRC. Este es el más usado, que sea chequeo de redundancia cíclica. Por ahí, más que explicarlo, vamos a tener que calcular, porque este es un algoritmo. Y nos podemos ayudar de algunas páginas web, ¿no? Hay una edición web que solamente pones la data y te calcula automáticamente el chequeo de errores. Eso normalmente ya viene en los equipos, pues, de comunicación, ¿no? Cualquier equipo que tenga Modbus tiene el CRC como parte del sistema operativo desarrollado, ¿eh? Sino que a veces uno, cuando quiere crear la trama Modbus, realmente tiene que hacer errores. Bueno, aquí hay algunas cosas para leer, ¿no? Normalmente está, como dices, maestro esclavo. Las estaciones en red teóricamente son 64. Y puede ser punto a punto la comunicación o difundidos. O sea, esas son las direcciones que puedes poner. Vamos a ver qué significa un mensaje por difusión, ¿eh? Esta es la forma más tradicional de usar, ¿no? Dice, el maestro puede ser muchas cosas, o sea, puede ser un PLC, puede ser un sistema de control distribuido, pueden ser muchas cosas, ¿no? Acá le he puesto una computadora. Entonces dice, él hace un requerimiento al variador y él le responde. Siempre es por consulta, ¿no? Le pregunta y le responde. Le pregunta y le responde. Es lo que hace, ¿eh? Ahora, la forma más común es unicast y broadcast. Ahora, él podría consultarle a él también y después se le va a responder. Eso, por ejemplo, es unicast. Entonces, él le pregunta a él y él le responde. Es unicast. Ahora, él también pregunta a él y le responde. Ahora, no tiene que preguntarle a todos, solamente a algunos que él requiera. Y le llaman unicast porque en el momento que le hace la consulta, solamente es uno a uno. La trama, realmente el dato en sí le llega a todos, pero el que le responde solamente es el que dentro de la trama encuentra su identificador, nada más. Eso también es una cosa que debemos entender, ¿no? Que el dato, el mensaje, les llega a todos. Solamente responde el que en la trama diga, como él tienen nodos, el número de nodo 2 hay que asignarle nodos. Este será otro nodo, el nodo 3 o el nodo 10, y este será otro nodo. Entonces en el mensaje tiene que estar el número de nodo. Y si fuera Ethernet, sería el número de IP, ¿no? Ahora, ese es vamos a que hacer unicast. El broadcast es cuando el mensaje se lo envías a todos y todos toman el mensaje. No solamente uno, sino todos toman el mensaje. Aquí está explicado el unicast, ¿no? Por ejemplo, dice, te envío, me respondes. Ahora, te envío, me respondes. Y así lo está haciendo, te envío y me respondes. Acá tengo un variador de Schneider, tengo un PLC de Allen Bradley, tengo un medidor de energía de Delta, un analizador de energías, de trifásico, monofásico, tengo un PLC de Schneider, ¿no? Entonces, ese es unicast, de uno a uno, uno por uno. La mayoría trabaja así, pues, ¿no? La mayoría que es por 485, por ejemplo, el Profibus también trabaja así, ¿no? Es unicast. Para el Profibus hay dos niveles, pues, a nivel de maestro esclavo y a nivel de maestros, ¿no? En maestros es diferente. Ahí usan un token pass o un token ring. Pero en general es así, pues, ¿no? Un maestro que puede ser un PLC le consulta uno por uno. En el broadcast, o que también le llaman difusión, es diferente. El maestro envía requerimiento a todos los esclavos. Para eso todos tienen que estar, o en el mensaje tiene que estar la dirección 0. Entonces saben que a todos todos deben recibir el mensaje, ¿no? Todos reciben y responden. Pero ninguno le responde, perdón. Todos reciben el dato y si hay que actualizar algo, bueno, lo actualizan, ¿no? No hay una respuesta de los esclavos. Entonces ahí tendría que tener fe de que el dato ha llegado, pues, ¿no? No hay una forma de saber si el dato le llegó
al esclavo. Pero a veces es inútil, ¿no? Imagínate que tú tienes un PLC y quieres cambiar la velocidad de 10 variadores a la vez. En tu programa del PLC, solo cambiar el setpoint a todos por igual. Tendrías que hacer un bloque para un nodo, un variador, y después el otro variador, después otra línea de código, otro variador, y otro para otro variador. Sería muy tedioso. Si vas a cambiar el setpoint a todos los variadores, ¿no? Entonces hay en ciertas situaciones que es útil el modo difusión, ¿no? Si bien es cierto, el variador no te va a responder, pero uno pues, asegura que la conexión está bien, todo está bien, ¿no? No es una situación crítica, las distancias no son grandes, entonces le llega, ¿no? Le llega a todos y cada uno responde, y cada setpoint y se actualiza. Es más apropiado, ¿sí? Esa en difusión lo tienen muchos, ¿sabes? Por si acaso, ¿no? Antes de Modbus. Pues el todo le envía, a todos le envía, y ahí queda. ¿Sí? Este PLC, con este de acá les voy a hacer un demo del Embrale. Él tiene Modbus. Este es un PLC relativamente bien interesante de Alembrale. Tiene DNP3, Modbus, tiene varias cosas de F1, H+. Aquí está el protocolo Modbus. Hay que entender la trama, los datos, cómo se organiza, ¿ya? Por lo menos una parte. El estándar Modbus define unas direcciones ya universales. Direcciones no físicas, sino son direcciones de datos, ¿no? A las direcciones físicas en cada controlador yo no lo sé, pero la cuestión es que no me interesan las direcciones físicas, me interesan las direcciones de posiciones de memoria que define el estándar. Y dice, por ejemplo, del número 1 hasta casi 10.000, de 10.000 casi hasta 20, de 30 a 40, y de 40 casi hasta 50. Eso no lo puedes cambiar. Ahora, es un estándar. Ahora, dentro de eso, estos son espacios de memoria o direcciones de memoria. Ahora, dentro de estas direcciones de memoria, algunas direcciones de memoria son de lectura y escritura, otros solamente, los de acá internos son de lectura solamente. O sea, estos de acá internos son de lectura, pero los externos son de lectura y escritura. ¿Sí? O sea, lo categorizan las zonas de memoria del equipo, ¿no? Estas zonas de memoria van a ser las zonas de memoria del equipo. Que cualquier equipo que tenga o que quiera tener Modbus tiene que ser así. Ahora, estas zonas de memoria lo categorizan. Ahora, los nombres acá a veces confunden, ¿no? Por ejemplo, acá he tratado de ponerle los nombres que más lo conocen, ¿no? A este espacio de memoria, que son direcciones, si yo quiero acceder a la memoria 1, a la memoria 2, o a la dirección 3, etc., esas son zonas de memoria a nivel de bits. A nivel de bits. O sea, es lo que yo primero debería entender. Tanto él son direcciones tipo bits. Y escribo o leo bits. Solamente que aquí escribo bits y acá solamente leo bits. Ahí le ponen como, estos son zonas de memoria tipo bits, y estas también, solamente que los de arriba son bits que yo puedo leer y escribir. Sin embargo, los de abajo solamente son de letras. Entonces ahí le empiezan a poner nombres que a veces confunde a la gente. Como son instrucciones o estas direcciones de abajo son de lectura, entonces le ponen nombres como contactos o entradas digitales, cosa que no tiene nada que ver con los contactos, ni tiene nada que ver con las entradas digitales, pero así le ponen ese nombre. Ahora, tratando de buscar una explicación, ustedes que conocen PLC, ¿por qué le ponen ese nombre de contactos? Porque acuérdense que si quieres encontrar una explicación, ¿no? Una instrucción contacto, tú le asocias un dato.
¿Y qué hace el contacto con el dato? El contacto lee o escribe el dato. El contacto lee el dato, ¿no? O sea, el dato influye en el contacto. Entonces, como tiene esa característica el contacto de leer datos, y como por eso le dicen, estas posiciones de memoria solamente son de lectura, le ponen el nombre contactos o entrada digital, ¿no? Que es muy confuso, pues eso a veces confunde, cuando siempre me preguntan lo mismo cuando alguien no ha tenido experiencia en modas y me preguntan, pues, contactos, tiene que ver con los contactos de programación o entradas digitales, entradas discretas, tiene que ver con los sensores capacitivos, pulsadores, no tiene nada que ver, ¿no? No sé por qué en el estándar no menciona, como te digo, esa terminología y genera mucha confusión. Cuando uno ya sabe, pues eso lo bypassea, ¿no? Algunos le llaman contactos, otros le llaman entradas digitales. Igual acá podría encontrar una explicación por qué le llaman bobinas o coils o flag. Porque si yo hago una comparación de PLC, si recuerdo un poco, la bobina, estoy tratando de buscarle, pero no tiene nada que ver con PLC por si acaso, porque el Modbus no es para PLC solamente. El Modbus como puede tener un variador de energía, el Modbus puede estar en un sensor, el Modbus puede estar en un actuador, o sea, no tiene que ser con PLC. Sino tratando de buscar una explicación por qué le llaman bobinas, porque acuérdense que cuando tú en una bobina le ponías un dato, decíamos que la bobina escribía el dato. Pero también ese dato podías usarlo en un contacto. ¿Se acuerdan cuando se hace el enclavamiento? O sea, este dato que escribió la bobina lo podías usar en un contacto para que el contacto haga conmutar, para que el dato haga conmutar el contacto. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que por acá escribe y por acá lee. Entonces, por eso le llaman, como es zona de escritura, de ahí le ponen pues bobina, ¿no? Yo pienso que es por eso, realmente nunca me investigo, pienso que es por ese motivo, ¿no? No encuentro otra justificación por qué le llaman ese nombre. Y así es, pues uno tiene que acostumbrarse a esa terminología que le han puesto el estándar, ¿sí? En todo caso yo les diría, mira muchachos, siempre digo, ¿no? Olviden los nombres, no se van a complicar, ¿eh? A veces me preguntan, y yo les digo, mira, tú lo que tienes que saber es que desde 1 hasta casi 10.000 son bits, eso sí es importante, que son zonas de bits. O sea, puedes acceder a ceros y unos aquí y acá también bits, o sea, puedes acceder a ceros y unos, pero solamente que acá es para leer y escribir sobre bits y acá es solamente para leer. Es lo que te interesa, no te interesa el nombre. Bueno, el nombre ya pues te lo dan, ¿no? Y en estos son también, estos no son direcciones de bits, estos son direcciones ya de palabras. O sea, cuando apunto al dato 1, estoy apuntando un bit. Cuando apunto al dato 2, estoy apuntando otro bit. Cuando apunto al dato 3 acá arriba, estoy apuntando a otro bit. Abajo es diferente. Cuando apunto al 30.001, estoy apuntando a una palabra. Cuando apunto al 30.002, es otra palabra. O sea, hay que tener en cuenta que este de arriba son direcciones de bits, primeros bloques, y este son direcciones de palabras, o sea, 16 bits. Cada dirección son 16 bits. La misma idea, ¿no? Este primer bloque de 30.000 a 40.000 casi son de lectura solamente, de palabras, y este sería lectura y escritura. Es lo que tienes que saber primero. Que estos son a nivel de bits y estos a nivel de words. O sea, lees 16 bits en 16. Entonces, tres cosas. Las direcciones estándar. Saber cuáles son acceso a bits y cuáles son acceso a palabras. Y saber si son de lectura o lectura y escritura o solamente son de lectura. Tres cosas. Al comienzo pues es un poco difícil, pero se van a memorizar luego, ¿no? ¿Sí? Ahora, como esto es necesario saberlo, porque el protocolo pues es así, ¿no? Y yo tengo que saber qué es lo que hacen, antes de avanzar, qué es lo que hacen los fabricantes. Los fabricantes hacen lo siguiente.
como dicen, yo por ejemplo quiero que mi equipo, mi controlador de temperatura, tenga de repente quiero que tenga un Modbus, ¿no? Entonces mando a que mi controlador de temperatura tenga, voy a copiar esto, ver acá. Eso tengámoslo ahí guardadito, ¿eh? Mira, cuando yo compro un controlador de temperatura, sea un controlador de PLC, puede ser un control de temperatura, puede ser un variador, puede ser un medidor de energía, etcétera, ¿no? Puede ser un sensor, una válvula, etcétera. Es controlado. Ahora, es más, de una vez le pongo acá adentro, le pongo, como todo controlador tiene memoria de datos. Su memoria de datos estará por aquí. Como un control de temperatura, velocidad, él necesita datos, pues, ¿no? Por ejemplo, si fuera un control de temperatura, necesitaría guardar la memoria de datos, de repente el valor por ese. Si fuera un variador de velocidad, la velocidad, de repente el voltaje de fase, perdón, set point también de velocidad, esa es la corriente que está pasando, etc. Pero un medidor de energía también está teniendo de repente el básico, o la corriente de fase, de repente la potencia, etcétera, es activa, reactiva. Pero son datos, o sea, sabe qué es lo que tiene y qué es lo que está en la memoria de datos. Entonces, él es el fabricante. Entonces, ya la memoria de datos. Tú le vas, si es que tú vas a vender un equipo que tenga, digamos, el fabricante tiene que hacer esto. Es que decirte, mira, si estos van a salir por Modbus en red, si se van a ir o van a entrar por red, pero en Modbus, tú tienes que, usuario, mira, el set yo lo he mapeado en una memoria de Modbus. Ahora, ahí, y tiene que ser coherente, ¿no? Por ejemplo, el set point, ¿qué dirección? Vos el número, o sea, suponiendo que sea este el bloque, ahora ustedes van a decirme, ¿eh? Suponiendo que este sea el bloque, vamos a hablarlo por bloques, ¿ya? ¿Dónde está esto? Si este es el bloque, bueno, más por eso. Si este es el bloque 1, este es el bloque 2 de direcciones, este es el bloque 3 y este es el bloque 4. El set point, ¿dónde podría estar? En el bloque 1, o sea, el fabricante, ¿dónde lo mapearía? Para que el usuario, porque el usuario va a jalar direcciones Modbus. O sea, el usuario, cuando jale por red, no se mete con setpoint, PB, error. Él va a acceder aquí las direcciones Modbus. Y ese es el trabajo del fabricante. Él tiene que haber puesto direcciones Modbus, se tiene que haber hecho el mapeado. Es cuando nosotros hacemos en SCADA, por ejemplo, que dice, mira, este dato de aquí se va a asociar al otro dato o al otro tag.
El N7 va a ser el tag. Ahí lo que estamos haciendo es un mapeado. Aquí el fabricante tiene que haber hecho el mapeado y tiene que haberte dicho, mira, el set point lo vas a encontrar en tal dirección. Ahora, ¿qué candidato sería para direccionar al set point? El bloque 1, direcciones de 1, 2, 3 o 4. ¿Qué cree? ¿Mm? ¿Dónde mapearían? O sea, ¿en qué dirección, en qué grupo, cuál de estos 4 bloques podría meter el usuario, el que ha fabricado el equipo, la información del set? ¿Mm? ¿En cuál de las 4 direcciones podría meter el set point? Del 1 al 10.000, del 10.000 al 20.000, o del 30.000 al 40, del 40 al 50. ¿Mm? ¿Qué creen? El 3, el del 31.000, del 31, bueno, 30.001 al 39.900. Ahí. Ya, a ver, podría ser, a ver, los demás. Porque por acá podría estar un PLC, podría estar una computadora, podría estar un DCS, por acá pueden haber muchas cosas, ¿no? Por acá están justamente el equipo, el maestro, digamos, ¿no? Por acá sería el maestro. Puede ser cualquiera, ¿no? Ahora, si es un PLC, yo tengo que entender que él va a mandar datos por Modbus, por ejemplo, para modificar el set point. Y para modificar el set point entonces tendría que ser de escritura. Comenzamos por ahí. O sea, él puede modificar el set point. Si es un variador, como le decía, le puede mandar el PLC, modifícate el set point. Entonces está modificando la memoria de datos. Entonces tiene que ser una zona de escritura. Definitivamente pues no entra en bits, o sea, el primero y el segundo está descartado, el primer bloque y el segundo está descartado, pues el tercero y el cuarto. Pero por el hecho de que el maestro tiene la capacidad de escribir, el fabricante seguramente va a decir, mira, la dirección para el set point va a estar, por ejemplo, en la 40.003, por ejemplo. Esto lo va haciendo en orden, ¿no? En el bloque 4, porque es de escritura. En algún momento cuando tú usas supervisión, también vas a leer ese set point con mayor razón. Entonces estaría en el fabricante lo que va a hacer, va a mapear esta dirección. Le va a decir, mira, el set point, para que accedas al set point, accede a esta dirección 40.003. Él ya lo hizo, ya. Lo único que el fabricante tiene que decir, mira, si tú desde la computadora, porque esto puede ir también a una PC, acá puede ir a una PC para supervisión, o puede ser a un PLC acá. Aunque la computadora también puede modificar el set point. Entonces, eso tiene que hacer, ese es trabajo del fabricante. ¿El PB en qué dirección estaría? ¿En el bloque 3 o 4? ¿Mm? El PB es una información del sensor, ¿no? De repente por acá está conectado a un sensor, y ese sensor físicamente se conecta y la información se guarda acá. Ah, entonces esa información no tendría sentido que yo lo mande en la 40.000, debe estar en la 30.000, porque solamente es de lectura. Solamente es de lectura, ¿no? Así es, Pedro, así es. Tú eres Pedro el bueno, ¿no? No eres Pedro el... Pedro el... Pedro. He tenido amigos, pero ya lo moví el otro día. Entonces tendría que estar en la dirección. El folio hace eso, pues, ¿no? Ya define qué 30.000 será.
y lo va ordenando, ¿no? Depende de las 30.000, y va ordenando, ¿no? Y es así, ahí lo va usando. Entonces el fabricante tiene que decirte, mira, ¿quieres acceder a la variable del sensor variable? Ya, pues si es un medidor de sensor de corriente, si es una temperatura, depende del sensor de temperatura, etc. Pero ya te dice, mira, ese es el sensor, accede a esta división 3007. Cuando tú jalas la división 30.007, ahí vas a ver la información del precio. O sea, tú no te metes con estas variables que tienen nombres que son entendibles como velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, las alarmas, si tiene alarmas, acá de repente tendrá alarmas, a las alarmas booleanos, son bits, de repente una alarma se activa, se desactiva. Ah, entonces seguramente mapear la dirección. Como las alarmas pueden ser de lectura y escritura, no son de lectura, puede estar en la edición 10.001, 10.002, 10.003, ¿no? Entonces, como les digo, eso el fabricante, la labor del fabricante es mapear eso. Es mapear, saber mapear en qué direcciones, pero tú no te preocupas por eso. Por eso el fabricante, cuando tú ves la hoja del catálogo, acá sería por ejemplo 10.003, por ejemplo. Porque suponiendo que es de lectura y escrito, ya bueno, partiendo que es lectura y escrito, ¿no? Porque hay alarmas que lo puedes setear y hay alarmas que solamente lo puedes leer. Entonces siempre el fabricante, cuando te vende un equipo y te diga, mira, este tiene Modbus, RTU o TCP, siempre vas a ver, busca su manual en internet y vas a ver esas direcciones Modbus. Él te tiene que decir, mira, para este de acá, esta información lo he metido en tal dirección. Entonces tú solamente accedes a la dirección. Y al acceder a la dirección, como ya sabes en qué dirección lo ha mapeado, bueno, es fácil, ¿no? Hay un equipo que una vez, que alguna vez les conté, a ver, solamente que ese manual, como ahorita estoy con otra computadora, a ver, este de acá es el CM50 Modbus direcciones, a ver si lo encuentro rápido. Acá está registros. Yo lo tengo en mi otra computadora, sino que ahorita, a ver, entonces aparece acá rápidamente. Les voy a mostrar este, este equipo, porque alguna vez lo manejé, que no lo podían usar, sufrieron para, es cuestión, aquí por ejemplo, ¿dónde estás acá? Ahorita le he bajado este equipo, es el de ABB, el Control Master de ABB, que son equipos de control universales. Y bueno, ahí tienen CM10, CM30, son varios modelos de Control Master, ¿no? Son equipos muy bonitos, son muy elegantes, son muy potentes dependiendo del modelo. Bueno, acá están algunas cosas que pueden hacer. Él tiene modo TCP y Ethernet, pero mira acá, lo que me interesa es esto. Él, por ejemplo, él ya tiene que decirte, como les digo, por ejemplo acá, independientemente si se llama bobina, bueno, si llama bobina ya más o menos sé que es de lectura y escritura, ¿no? Pero dice acá, está en la dirección 1. Ahora, si me dicen la dirección 1, 2, 3, 4, tanto, yo ya sé que es de lectura y escritura. Entonces en la tabla Modbus es la de 0 al 10.000. Y acá está, no, mira, 17, fallo del iniciador, punto de consigna del lazo activo, pero este es el punto de consigna si está activo. Solamente es un estado. Te está diciendo, ¿está activo o no el set point o el punto de consigna de 4? Él tiene 4 set points. Pero él, no es el valor del set point, solamente es el estado. Si es que estás puesto un set point o no has puesto un set point, nada más. También salidas digitales, etcétera, ¿no? Pero por acá, mira, los más interesantes están aquí.
registros de entrada que ya son de 32 bits, por ejemplo, la 40.000. Y esto hay que entender. Como él te dice registro de entrada y tipo lectura, bueno, si te dice registro es porque es 16 bits, una palabra. Entonces ya descartas la de dirección 10.000 al 20.000, o es el 30 o es el 40. Pero como te dice lectura, de frente es del 30.001 al 40.000. O sea, ya por este dato, sabes que es a partir de la dirección 30.001. Pero ¿por qué te está dando este valor? Este valor, te está dando el offset, ¿ya? Te está dando el offset. Entonces, si tú accedes al 30.001 más 4.001, o sea, 34.002, aunque creo que ya lo toma cada cero, yo si mal no me acuerdo. Si tú accedes al 34.001, estás accediendo a esta información. O sea, ellos a veces te ponen solamente el offset, porque se asume que tú ya sabes cuál es la base. Entonces sería 34.001. Accedes a esta información, como es de repente ahí guarda la información de la acumulación de flujo totalizador, lo puedes ver ahí. Ahora, pero como es un número real, acuérdense que ocupa 32 bits. Entonces, cuando tú accedes al 34.001, realmente estás accediendo al 34.001 y 34.002, porque son dos palabras. Dos palabras son 32 bits. Por eso la siguiente dirección del valor del totalizador es a partir de la dirección 40.000 o 34.003. No te da el 34.002. Igual sería para los otros, porque no, la información de la totalización de un sensor de flujo no ocupa, es un número real, no es un número entero. Y un número real, acuérdense de PLC, que ocupa 32 bits. Entonces necesito reservar dos palabras, dos direcciones. Algo similar ocurre acá, ¿no? Para ver el valor analógico, dice, del conversor de corriente a presión, del otro conversor de corriente a presión, etcétera. Hay que sumar el 5000. También son de lectura. Sin embargo, por acá, bueno, acá hay un montón de información. Toda la información que te da el controlador es un montón. Bueno, acá hay más. A ver, pero este de aquí dice registros de retención, también le llaman de retención o de holding. Puede ser lectura o por escritura. Ahí me están hablando de la dirección 40.000. Ahí está en la dirección 40.000. Y a partir de ahí, este sería 42.001. Ahí veo el tiempo de la histéresis. Igualito sería para el 42.002. Pero yo debo saber que estoy accediendo. O sea, si en mi escala quiero acceder al tiempo de la histéresis de la alarma 1, tengo que acceder desde la escala, la edición 42.001. Acá no te lo dice que es 40.000, pero yo tengo que saberlo porque dice, bueno, te tiene que encaminar, primero por el nombre, registro de retención. A eso también le llaman registro de retención. Y encima porque te dice que es de lectura y escritura. Ahí ya sé que es la 40.000. Y le sumas el offset nada más. Igual para acá. Igual para acá, histéresis. Tiene un montón de datos, ¿no? Este controlador. Y tú de esta manera puedes supervisar, pues, por modos. O sea, tú agarras, aunque no crean muchachos esto, a veces la gente sufre en modas. ¿Cómo accedo? ¿Por qué? Porque tienes que usar direcciones y tienes que saber interpretar el mapeado. Yo me acuerdo hace poco, la última vez que un ingeniero, un joven me pregunta, y dije, yo tengo problemas en mi trabajo, me han dicho el variador, y no le puedo configurar por modas. Yo le digo, a ver, dame tu variador, vamos a ver en tu manual. Y lo buscamos, y le digo, acá están las direcciones. Y él no sabía, ¿qué es eso? Me dice. Tuve que explicarle. Pero ese no es 40.000, no es 30.000. No, pues le digo, es que a veces te dan el offset nada más. Como acá te están diciendo de escritura, ya tú más o menos sabes que es la dirección 40.000.
y más aún porque te dicen tipo flotante. Ahora, acá te dicen de simple precisión, o sea, es un flotante, pero bueno, no es, igual como real te está ocupando dos palabras. La palabra, esta palabra y esta, el 91 y el 92. Pero eso para ti es transparente, tú solamente cuando lo accedas, eh, ahorita voy a cargar el SCADA, cuando tú, aunque más que el SCADA sería el OPC-DDE realmente, el OPC-DDE es el que tiene que trabajar acá. El OPC-DDE tienes que decirle, voy a acceder a un flotante, ¿y a qué flotante? A este de acá, a esta dirección. Como ya le he dicho que es flotante, automáticamente, o float, va a jalar al 6591 y al 6592, automáticamente. Y eso sí vamos a hacer algunas pruebas, pues, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Entender que estos son offsets. Hay otros que te lo dan en la edición y ya son más evidentes, te dicen, mira, este 40.000, este 30.000, ¿no? Te lo dan directamente. Pero en el caso de este, es como el del joven que me preguntaba, era como este, ¿no? Te dan 2.000, 6.000. Pero le decía, pero yo no entiendo, el modo escenario a 30.000, entonces solamente te está dando el offset, ¿no? El offset. Te das cuenta cómo es, eso tiene que darte el fabricante. Y este es un equipo que tiene un montón de datos, todo es datos. Tipo bit, tiene tipo entero, tipo real, tiene todo. ¿Se entiende, jóvenes, eso? ¿Sí? Entonces, tú puedes acceder a la data a través de las direcciones. El que ha puesto estas direcciones, el fabricante ha hecho eso, ¿no? El fabricante ha dicho, mira, el estado de la confirmación del arma te lo voy a dar en esta dirección. De repente, el estado del temporizador de retardo te voy a dar en esta. Tú accedes a la dirección. Si tú accedes a la dirección, ya tienes esta de acá. Tú tienes que hacer algo así como un puente, ¿no? Lo que el fabricante hace como un puente. Entonces, desde el OPCDDE realmente, yo tengo que acceder, a ver, quiero acceder al set point de tal. ¿A qué dirección lo he puesto? Le pongo la dirección. Quiero acceder al valor del sensor. A ver, ¿dónde lo ha puesto el fabricante el valor del sensor? Tengo que buscar en su hoja técnica, en la dirección tanto. Lo apunto en el OPCDDE. Es lo que vamos a hacer en algún momento, ¿sí? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna consulta? La idea del módulo. ¿Preguntas, dudas? Sergio, Pedro, Pablo, Marco, Kevin, Julio, José, Jorge, Cristian, Carlos, Amir. ¿Una consulta? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces este es un manual, así como otros manuales de temperatura también podemos ver, de control de temperatura, o sea, siempre te va a dar eso. Entonces, ahí no hay mucha preocupación, porque el fabricante se encarga de darte las direcciones Modbus, donde ha metido su data, ¿no? Solamente tú tienes que ver a este fabricante que le ha metido en tal dirección su data. Cosa que ahí ya tendría que estar pensando, pero el PLC no maneja variables, pues. ¿Cómo lo hace entonces? Porque los controladores, el variador maneja variables internas en su dato. Set point, frecuencia, son variables, ¿no? El control de temperatura o este control que acabamos de ver también maneja pues alarma 1 como variable, alarma 2, tiempo de retardo, tiempo 2, son variables y lo mete en una dirección de Modbus. O sea, ahí son variables asociados a direcciones Modbus. Pero el PLC, ¿cómo sería? Porque el PLC, él no maneja variables, él maneja direcciones. Los PLC manejan I, O Q, T4 o T simplemente, Z para contadores o bloque de datos, DBs. ¿Cómo sería ahí? Ahí se complica, ¿no? Pero ya te estás dando cuenta que es más, es un poquito más tedioso el PLC. Pero bueno, ahora, a nivel de protocolo, si uno quiere hacer un protocolo Modbus, que no es muy difícil hacerlo, yo puedo, como este es de lectura y escritura, yo puedo leer y escribir estos datos
haciendo ya a un bajo nivel un protocolo. Pero ¿cómo voy a leer y escribir? Con funciones. Esas son las funciones de código. Esos son los FCs. Por ejemplo, para el FC1 me permite leer. Si uso el código 5, voy a escribir un solo bit. Pero si quiero escribir muchos bits, uso la función 15, el código 15. Estos códigos viajan en las tramas. Pues. Para nosotros normalmente es transparente. Para nosotros normalmente esos códigos son transparentes. Pero a veces hay algunos dispositivos que tienes que saber a bajo nivel para poder manejar códigos. Pero eso ya está metido en el protocolo. De todas maneras es bueno saberlo. ¿No? En estas direcciones que son de lectura solamente, ahí usaría el código 2, por ejemplo. Cuando yo al equipo le mando el código 2, sabes que quieren hacerles una lectura. Pero una lectura no en cualquier sitio, tiene que ser en esta dirección, a ese código 2. Porque acá también puedo hacer una lectura, porque son de lectura nada más, pero son registros, no son bits. Ahí uso el código 4. Igualito para esta zona, como es lectura y escritura, podría usar el código 3, 6 y 16. 3 es para sola lectura, 6 es para lectura, escritura de una sola palabra, y para múltiples palabras sería el código 16, ¿no? Como nosotros vamos a hacer algún demo con códigos como protocolo, para que se entiendan más todavía, vamos a usar los códigos, ¿ya? Vamos a usar los códigos. Este es más o menos la trama Modbus, ¿ya? Bueno, el ASCII, como les digo, ya no se usa mucho. El RTU dice, tienes que poner la dirección del destino. ¿A quién le quieres pedir datos? ¿O a quién le quieres enviar datos? Tienes que poner la función de código. Esa función es este código. ¿Qué es lo que quieres hacer? Eso está ahí. Que muchas veces, como les digo, para nosotros a veces pasa transparente, ¿no? El dato que vas a enviar o recibir y el famoso chequeo de errores. El famoso chequeo de errores. Todo protocolo tiene su chequeo de errores. Ahora, el chequeo de errores más usados, como les digo, es el chequeo de redundancia cíclica, que es el CRC. Ese es el chequeo de errores más usado. Que es todo un algoritmo que debe ser enviado. Bueno, es una ecuación, es un valor que es resultado de un algoritmo, ¿no? O sea, de todos estos, como son bits, entre estos se van combinando, se van haciendo combinaciones entre ellos, y ese es el chequeo de errores, y te va a dar un dato. Y ese dato también lo vas a mandar por la red. Por aquí está más o menos un ejemplo. Bueno, acá se ha explicado cada uno, ¿no? Dirección, función que hace, la data, bueno, acá están las funciones, y el chequeo de errores. Mira, más o menos funciona así. Imagínate que acá tengo un PLC de una marca, digamos cualesquiera, ¿ya? Este creo que es de Adam, ¿no? Adam. Ahora, este es un controlador, es más que un PLC, es un pack de Adam. Adam también es bien conocido a nivel mundial como marca de equipos industriales. Mira, él quiere comunicarse con este variador de Schneider. Este variador de Schneider tiene modos. Y ese de acá también tiene modos. Entonces, yo quiero, digo, este de acá es el nodo 10. O sea, así ha sido configurado. Entonces, lo primero que le mando es el número del nodo, 0A. O sea, yo construyo mi paquete, ¿no? Dirección, después función. Ahora, ¿qué función le voy a mandar? Le voy a mandar la función 3. Ahora, la función 3, ¿qué es? Leer datos, o sea, le voy a pedir datos. Dame datos, le voy a decir. Quiero hacer una lectura. Ahora, ¿qué datos o desde qué datos quiero? ¿Qué dice? Acá habría que ver la función 3, que está más adelante explicado, es el inicio y la cantidad de datos, ¿no? Ahí hay uno. Este es el inicio y esta es la cantidad. Le está pidiendo 5 datos. Eso lo veremos luego, ¿no? Ahora,
falta el chequeo de errores. Entonces, todos estos datos, dice, nodo 10, quiero pedirte datos. Los datos que vas a dar van a comenzar desde 00, desde esta dirección y esta cantidad. Ahora, internamente él tiene una ecuación, un algoritmo de chequeo de error, de CRC. Internamente tiene el CRC. Para ese CRC mete toda esta información. Hace divisiones sucesivas, multiplicadas, hace un juego ahí lógico y te genera este código. Te genera este código. B284. Eso es interno. Ahora, este de acá todavía no sale de la reta, no sale del equipo. Se va a agregar a lo que me da el chequeo de errores. O sea, todo agregado a al checksum, al chequeo de errores. Eso recién se bota, dice, el M, que es el dato, con el E, que es el chequeo de errores. Eso es lo que sale por el cable. Eso viaje por el cable. Eso es en todo protocolo. Me refiero a chequeo de errores. Cuando ya llega al otro equipo, el otro equipo va a recibir todo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo va a separar. Dice, voy a separar esto primerito que recibí, lo separo, y todo lo demás, yo calculo todo lo que esta parte, calculo también el chequeo de errores, porque él también tiene el mismo algoritmo dentro. Pero le quitó esta parte. La parte del 84B2 le quitó. Entonces, solamente toma para su chequeo de errores, toma como el otro lo hizo, toma solamente esta parte de aquí. Y él calcula y dice, mira, a mí me salió X, Y, Z, W. La pregunta es, X, Y, Z, W es igual a esto. Sí, si es igual, recibí el dato adecuado. Ok. Y él le replicará, le dirá un mensaje y le dirá, ok, dato correcto. Cuando ustedes hacen redes, van a ver en algunos casos que en el equipo acá se pone el LED rojo de comunicaciones, se activa. Y es porque el otro le ha dicho, mira, me has enviado, pero no he recibido bien. Y es por el chequeo de errores. ¿Cómo se da cuenta él, en este caso el validador, que no le ha llegado bien el dato? Es porque él calcula su propio chequeo de errores del dato que está recibiendo y lo está comparando con el otro. Ahora, hay muchas posibilidades que el chequeo de errores se pierda o que parte de la data también se pierda, pero igual, no van a ser iguales. Entonces dice, mira, no recibí bien, y le vuelve a enviar. Hasta que en algún momento de repente hace 3 intentos o 4 intentos, ahí viene el famoso timeout, hay un tiempo en el cual intenta y si no ya, falla. Sale el mensaje de falla. El PLC de repente se va a stop, o el PLC te saca una alarma que dice error de comunicaciones, algo, ¿no? Ese es como lo que hacen todos los protocolos, unos más complejos que otros, ¿no? Pero esa es básicamente la idea. Ahora, como la prueba que uno hace es, nosotros hacemos pues a veces para entenderlo bien, construimos la trama. A veces esto pasa desapercibido, como les digo, en controladores ya comerciales, ¿no? En nuestro caso, pues vamos a construir la trama o lo vamos a manejar a nivel de escala más ahí, para ver cómo es eso. Bueno, aquí están los códigos, ¿ya? Aquí están los códigos. Depende de qué vas a hacer. Vas a leer, vas a escribir un bit, vas a escribir una palabra, o varios bits o varias palabras. En función de eso vas escogiendo los códigos, y acá están los que más se usan, lo he puesto acá, ¿no? El 3, el 6, el 16, etcétera, etcétera. Pero esa es más o menos la idea de las funciones de Modbus, ¿no? Bueno, hay algunas funciones públicas, que es la que más se usa, pero hay otras funciones más, ¿no? Que ya no son estándar. Es como como le decía, es como el JAR, ¿no? El JAR, no recuerdo si les comenté eso, el JAR es un estándar. El JAR, por ejemplo, es un estándar. ¿Qué pasó? Un ratito. No, no. Vamos a ver si está activa.
Bien, es como le decía el del hard. El hard, por ejemplo, también es un estándar. Hay direcciones que también, digamos, si tú ves en un equipo de Emerson y tiene hard, algunas direcciones que estén usando serán las mismas que usa, por ejemplo, el Yokogawa, que tiene también hard, o Wika, que también tiene hard, o Siemens, que también tiene hard. O sea, hay direcciones estándar, que si te dice, mira, esta dirección es para guardar datos de sensores, tiene que ser así. Pero hay también direcciones libres. Es por ese motivo, en hard también hay direcciones libres para usuario, igual que en el Modbus, ¿no? Hay estándar que es la que estamos viendo, pero hay otros que usan otras direcciones. Ahí el fabricante ya tendrá que ver en el manual a ver si está usando, ¿no? No todos usan, pero si es que le falta direcciones lo pueden poner en esas que no son estándar. O sea, ponen estándar más algunos agregados. Ahora, es por ese motivo que a veces en hard, ¿qué es lo que ocurre? Y lo mismo pasa en PLCs o en equipos que tienen Modbus. A veces tú piensas que es el estándar y te modifican, pues. Algunos datos están en el estándar y otros no. Tienes que buscar el manual del equipo para saber en qué dirección está poniendo, fuera del estándar. Por eso cuando tú compras un configurador hard para Emerson y ese mismo configurador lo quieres usar para un equipo de Yokogawa, de repente te jala algunos datos, pero no todo, porque solamente jala los datos estándar. Pero ellos a veces usan otras direcciones adicionales, de tal manera que no, hasta cierto punto ya no guarda compatibilidad. Guarda compatibilidad solamente con un grupo de datos que está respetando, ambos fabricantes respetan el estándar hard. Pero a veces por temas de amarre económico, ¿qué es lo que hacen ellos? Le tratan de poner sus datos más valiosos del sensor o del actuador, del transmisor o del actuador, digamos, en otras direcciones que no son estándar hard. Entonces, a veces te obligan de esa manera a comprar su configurador, porque con el configurador de la otra marca no vas a poder acceder a los demás datos. Ese es un juego que hacen a veces las empresas, Emerson, Yokogawa. Siempre dicen, tiene hard, está bien, pero el hard pues te accede solamente y te dicen, no, para poder configurar este hard tienes que comprar este configurador, y ese configurador pues no es tan barato, ¿no? Y ese configurador, como es de la misma marca, ahí sí puedes acceder a todita la data, a los datos estándar y a los no estándar, porque es del fabricante. Pero ese mismo configurador no te va a servir en su totalidad para otra marca. Se va a conectar, te va a jalar datos de otro fabricante, pero son poquitos los datos, porque casi la mayoría lo ha puesto en señales, en direcciones no estándar. En el Modbus es parecido, ¿no? Por lo menos en el Modbus no abunda mucho eso. Por eso hay Modbus Plus, hay Modbus Ericsson, le ponen nombres, pero tienen el estándar, pero por ahí le meten otras cosas más, ¿no? Y a veces eso te hace caer, pues, porque a veces te dicen, mira, acá hay un equipo Modbus, pero ya Modbus cree que tiene todas las ediciones bonitas, pero hay situaciones que le pueden haber puesto fuera del estándar, ¿no? Por eso aquí, por si acaso, les pongo direcciones este, fuera del estándar. Y es bueno, aparece hasta el manual, pero el fabricante tiene que decírtelo, ¿no? Si no, su equipo no serviría, nadie le compraría, ¿no? El fabricante, cuando ve su equipo, y tiene, mira, estas son direcciones públicas, estas funciones libres para el usuario, ahí alguien puede meter una u otra cosa, depende, son de lectura y escritura, lo combinan. Entonces, hay zonas, pues, ¿no? Hay zonas. Eso es bueno conocer, ¿no? Nosotros vamos a hablar más con las públicas, que son las del estándar, ¿no? Que son estas. Casi la mayoría lo maneja, ¿no? Por ahí siempre hay uno que otro que le mete otras direcciones. Y aquí está explicado cada una de esas funciones, ¿ya? Nosotros vamos a ver eh, ya en la siguiente sesión, este, con un PLC les voy a hacer un demo. En el PLC sí es un poco especial. ¿Por qué? Porque miren, como le decía hace un momento, ¿no? Voy a compartir acá lo que estamos haciendo hace un momento aquí.
Y eso pasa en Siemens es bien fregadito, en Alhambra es un poco más ordenado, ¿no? Si acá tengo un control de temperatura, un variador, etcétera, un equipo, como le digo, el fabricante dice, mira, tengo esta información, pero quiero botarlo por Modbus, te doy las direcciones físicas. Pero si esto ya no sería un controlador, ya no es un medidor, no es un variador, sino es un PLC. En un PLC pues no hay los datos, ¿no? Setpoint, PB, esas cosas no hay, ¿no? O sea, en el PLC, sea cual sea, normalmente hay, esto lo sacaría. ¿Qué cosa hay en la memoria de datos? Ya lo saben ustedes ya. Hay memoria I, o Q, hay zonas de marcas, o de repente lembrarle, hay zona de timers, hay zona de contadores, si Siemens habrá zona de DBs, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que en el PLC no hay nada mapeado. Y si ese PLC te dice que tiene salida o comunicación Modbus, es tu labor, es la labor del programador hacer el mapeado. Ese es el tema. Tú tienes que hacer el mapeado, cosa que en los otros equipos ya venía hecho. Tú tienes que decir, mira, yo quiero que esto salga por acá, o quiero que esto esté con este de acá. Yo tengo que ver, o quiero que esta dirección sea para este. Ese es un trabajo que hay que hacer. O sea, el mapeado tú tienes que hacerlo. Cuando es en el PLC no existen variables. En el PLC aparecen solamente direcciones. Aparecen solamente direcciones. Entonces tú tienes que decir, mira, este dato lo voy a sacar, lo voy a mapear en tal dirección. Este otro dato lo voy a mapear en tal dirección. En Allen Bradley, que es un poquito más ordenado, es un poco más limitado, pero más ordenado. No te hace sufrir en el mapeado. En Siemens sí. Siemens, ya que es enorme, hay que ver la ayuda ahí, realmente hay que ver la ayuda, cómo mapea o con qué opción le da para mapearlo. ¿Ya? Entonces, lo que hay que quedar con la idea es que tú eres el mapeado, porque el PLC es un controlador general, es un controlador que está todo libre, pues, ¿no? O sea, hay solamente zonas de memoria que también son direcciones, así como las direcciones Modbus también son pues, zonas de memoria, I, Q, M3, marcas, bits auxiliares, timer, control, son también zonas de memoria. Entonces es la labor tuya direccionar. Y eso es lo que hay que hacer nosotros. Ahí viene el mayor trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Bien, este documento, como le digo, ya lo tienen, pues, ¿no? A ver si le van dando un repaso, ¿sí? Han pedido un poquito, ¿sí? ¿Dudas? Bien, jóvenes. Entonces, por ahora, por favor, nos quedamos aquí, ¿ya? El jueves daríamos la práctica. Es una práctica con el control OIC, más o menos, ¿ya? No vamos a usar, más que todo va a ser de programación, va a ser más de programación, van a usar el control OIC como su emulador, pues, ¿no? Y se les va a pedir a multitarea, de repente supervisión, que hemos estado haciendo, ¿no? Combinaciones, a ver qué tal lo hacen, pues, la programación. Y la supervisión también, ¿no? Les puse una guía de supervisión, ¿sí? Ahí les puse una guía del control, y lo que hicimos el control OIC supervisar es casi se ha subido, creo que la vez pasada lo había recortado, pero ahí se ha subido también, ¿no? Pero ahí está. Entonces, igual lo hacen si sean como un grupo, del mismo grupo que han estado. Entonces, el jueves estaríamos dando, ¿sí? El jueves estaríamos dando. Bien, joven, bien, bien muchachos, nos quedamos por ahora aquí, pues ya, para descansar un poco, ¿sí? Bien, jóvenes, lean por favor ese del Modbus para hacer las pruebas luego. Pronto, buenas noches. Gracias, ¿sí?